Dentro de las congregaciones hay una manifestación que casi nadie habla de ella porque por temor a, a verse como que no está siendo usado por Dios, que es el hablar en lengua. Esto, señores, ha creado que espíritus malignos, gente poseída, realmente estén hablando supuestamente de parte de Dios en adivinación y estén rompiendo con hogares, con matrimonio, con finanzas, con un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que tener estable en nuestro alrededor, en nuestro hogar, y por llevarnos de estas personas que no han sido libres, maldicen nuestros hogares, maldicen nuestro matrimonio, maldicen nuestra finanza y maldicen todo lo que tocan. Porque nosotros no entendemos esta palabra. Y no la entendemos porque no sabemos leer, no entendemos porque no estudiamos, no entendemos porque no estamos disciplinados a ella y no siquiera leemos. Simplemente nos gusta escuchar a otros, pero no nos gusta investigar, no nos gusta leer, no nos gusta desarrollar un conocimiento a través de la lectura, de la investigación. ¿Por qué, Señor, yo digo esto? Porque por muchos años hemos obviado el hablarle en lengua como, como, como la manifestación de alguien que está siendo usado por Dios. Lo que pasó el día del Pentecostés, que los judíos llaman Shavuot, que ellos esperan 50 días después de diciembre para hacer una celebración a la cosecha que ellos han recibido en todo el año, se llama Shavuot, que es el día Pentecostés. O sea, ellos dan gracias por la cosecha. Ahí fue que cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban en el aposento alto y ellos hablaron lenguas. Pero ¿qué tipo de lengua fue que hablaron? Ellos hablaron lenguas de los persos, de los medos, de las personas que estaban en otras regiones que hablaban un idioma diferente al hebreo. Hablaron en la lengua de ellos. Y eso sucedió porque tenían que entender el mensaje que se estaba hablando allí. Por eso, más de 3.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, se convirtieron del judaísmo ortodoxo que no creía en el Mesías a creer que Yeshua, Jesús, murió en la cruz por sus pecados, que vino el reino de los cielos, del Shamaim, el reino del Shamaim volvió a la tierra y el pacto se renovó nuevamente. Porque eso es lo que significa Tanakh y Brit Hadashah. Porque también hablamos de las dispensaciones, algo que no existe bíblicamente, que fue inventado por alguien. Porque no nos gusta investigar. Simplemente escuchamos a aquellos hablando cosas que ellos también la desconocen. Hablar en una lengua extraña no es evidencia que tú estás siendo usado por el Espíritu Santo. Y tú sabes cómo lo debería escudriñar los espíritus, porque creemos que tenemos un evangelio mágico. El evangelio que tenemos en nuestro entendimiento nosotros no es el mismo que está aquí, o aquí, o aquí, o aquí. No es el mismo evangelio que está en estas Biblias. No es el mismo evangelio. Porque el hablar lenguas extrañas, desconocidas, que nadie le entiende, no es la evidencia para usted decir que usted está siendo usado por el Espíritu Santo. Ahora, vaya a la palabra de Dios, como hacían los de Berea. Porque así era que escudriñaban los espíritus. No es que usted tiene un escáner en los ojos para usted decir, wow, yo tengo un radar para identificar los espíritus. Déjame ver si ese espíritu que está ahí es de Dios. Eso es mentira. Los de Berea se iban a la palabra para ver si el que estaba hablando estaba
de acuerdo con lo que ya estaba escrito. Pero a nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos un sexto sentido, que eso es algo mágico. Igual que la fe, Señor, porque el que te habla de fe, entendemos que algo mágico no se disciplina. Eso es estudio. Eso es certeza. Certeza es tener seguridad. Entonces usted no tiene la seguridad que ese muchacho o esa muchacha está hablando lengua por el Espíritu de Dios. La evidencia es simple. La evidencia es muy simple para usted poder identificar si el que está hablando en lengua está hablando en el Espíritu. Hay tres cosas que hace esa manifestación, que lo hizo en el libro de los Hechos. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando cayó en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, o 5,000, no me acuerdo la cifra bien. Pero ¿de qué convenció? De pecado, de justicia y de juicio. Y ahora usted ve a esta gente hablando lengua, los hijos más descarriados que nunca, con falta de respeto terrible, diciendo malas palabras, los hijos nuestros. Los hijos nuestros. No lo del otro, del vecino. No, los nuestros. Y hablamos lengua. Y danzamos en el espíritu. Rebelde los hijos. Diciendo malas palabras, más mal criado que nunca. No se convierte nadie cuando hablamos lengua. Nadie transformado. Si estamos en una entrevista y hay dos gays, uno aquí y uno aquí, y hablamos lengua y ellos no se convierten, o sea, no hay una convicción de pecado, de justicia ni de juicio. Entonces, ¿quién fue que descendió ahí? Si es una de las manifestaciones más poderosas del mundo, que es el advenimiento del Espíritu de Dios descendiendo sobre una persona. Señores, nosotros tenemos que tener ya por lo menos tenemos que tener raciocinio. Por lo menos nosotros tenemos que salir de toda esa brujería, hechicería que está dentro de la congregación y estos famosos hablando supuestamente de parte de Dios y hablando en hechicería, en adivinación. Tenemos que salir de eso. Tenemos que salir de eso. Porque aquí nadie es libre. Aquí lo que hay es un problema grandísimo, que nadie quiere hablar de eso. Maldiciendo hogares, desbaratando iglesias, dividiendo. Matándonos nosotros unos con los otros, señalándonos pecados y un sinnúmero de desgracias. ¿Hasta dónde que vamos a llegar con estas mentiras? ¿Hasta dónde vamos a llegar con estas falsedades? Ya tenemos que dejar eso. Tenemos que levantarnos verdaderamente como verdaderos evangélicos, como verdaderos seguidores de Jesús, como verdaderos adoctrinados por la palabra. Pues Señor, porque lo que hay ahora mismo es un relajo. Y siempre ha estado, porque eso no es ahora. Tenemos décadas en eso. Y hay muchísimas cosas que nosotros hablamos que ni siquiera son bíblicas. Tenemos que salir de eso.